Gloria a Dios, Dios les bendiga mucho. En esta noche vamos a estar estudiando sobre la parábola, continuamos estudiando sobre las parábolas del hijo pródigo en esta hora. Hemos estado estudiando sobre las 10 vírgenes y varias parábolas las hemos cubierto y hoy vamos a estar estudiando sobre la parábola del hijo pródigo. Amén. Como ese estudio, si hay alguna pregunta, algo que quieran compartir, vamos a hacerlo, porque así es que deseamos estudiar compartiendo una clase dinámica, que toda duda pues sea contestada antes de salir de aquí. Y hacemos oración para que Dios abra el entendimiento de nuestro corazón y podamos ser de bendición a todo aquel que pudiera estar viéndonos a través de las redes. Oremos, hermano, y ore conmigo. Amante Dios y Todopoderoso, reconociendo, Padre, Señor, que tú eres el único que puedes cambiar las almas y llenarlas de alegría, Señor, y de gozo. Nos dirigimos hacia ti en esta hora, Señor, dándote gracias por todo, Dios mío, primeramente por estar aquí, darnos la oportunidad de llegar a este lugar donde compartimos, Señor, donde podemos compartir tu palabra y aprenderla. Deseamos, Señor, que nos hables en esta noche y deseamos, Señor, escuchar tu voz. Padre, en esta hora te pedimos que abras el entendimiento de nuestro corazón, que abras el entendimiento para recibir esta palabra, Señor. Ayúdanos a poderla transmitir de la manera que tú la deseas, Padre. Es una petición que tu Espíritu Santo sea obrando en cada necesidad que haya en esta noche, Padre, Señor. Y bendícenos, Padre, ya que nos hemos dado cita, Padre, junto contigo, en esta hora, en este lugar, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Antes de comenzar, quiero comenzar pues diciendo que pródigo es un dicho de una persona que desperdicia y consume su hacienda en gastos inútiles sin medida ni razón. O sea, ¿verdad?, la definición que se le da. Cuando se habla de pródigo, ese tipo de persona que desperdicia y consume todo lo que tiene en gastos, los gasta en cosas inútiles, sin medida y sin razón. Habiendo dicho eso, amados, Lucas 15:11 vamos a leer. Y dice la palabra de la siguiente manera. Y es interesante leer esto con calma, sin quererme, ¿verdad?, adelantar a nada de lo que nos ha dado el Señor para estudiar. Quiero tomar calma y vamos a leer cada oración, porque hay muchas cosas que se dicen que no son, y hay muchas cosas que no se dicen que están. Fue necesario eso, y dice la palabra que también dijo, Lucas 15:11, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y les repartió. No podemos hablar como los puertorriqueños, algunas veces nos comemos las eses. La S, la letra E, y les repartió los bienes. ¿Están conmigo? ¿Qué quiere decir eso? ¿Alguien que me diga? Voy de nuevo porque quiero que analicemos esto. Esto es que por eso yo digo, hermano, mire, hay que analizarlo, esto está bueno. Un hombre tenía 2 hijos y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y les repartió los bienes. Repartió los bienes a los 2. A los 2, no a uno. Y les repartió los bienes. Muy pocas veces se menciona que los bienes se repartieron a los 2. Se menciona nada más que se repartió a uno, al que lo pidió. Y muy importante que dice aquí, dame la parte de los bienes que me corresponde. Uno tiene que quedarse con eso
para poder, ¿verdad? Porque ese versículo es base para esto. Es una base cuando se habla de la relación de un padre y cómo se ve al padre, de qué manera se ve al padre. Dice, no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue a una provincia apartada. Quiere decir que él tenía bienes, tenía sus bienes y quizás probablemente era hombre trabajador y tenía ciertas cosas y las unió todas las cogió, las tomó y se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente, como un buen pródigo. Sus bienes los desperdició todos, sus bienes viviendo ¿qué? Perdidamente. Y cuando todo lo hubo gastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Mire, hermano, cuando vemos esta palabra, de esta palabra se puede estar predicando días, porque nos habla hasta de, mire lo que dice, dice que lo gasta todo, y cuando lo hubo gastado, ya cuando gastó todo, vino una gran hambre en aquella provincia. Lo más seguro él no sabía ni se imaginaba que lo que había gastado lo iba a necesitar, que las cosas no se gastan en cosas vanas que no dan fruto. Que uno no puede ver el dinero tiene un valor y hay que darle el valor que corresponde al dinero y más las bendiciones de Dios. Algunas veces la gente cuando coge dinero piensa que eso es como para darse, gratificarse, gozarse, es como para, ¿me entiende? Hermano, el dinero tiene un propósito y es para cubrir las necesidades, es para guardarse, uno no quiere decir que uno no vaya a disfrutar la vida, pero el dinero es una cosa que cuando se necesita, ¿cierto o no? Y no es para malgastarse, es para utilizarse. Y eso es una cosa que es muy importante. ¿Por qué? Porque este hombre se gastó todo, él se descompuso. Él comenzó a gastarlo todo, se descontroló completamente. Increíble. O sea, con el padre aparentemente él no había aprendido disciplina alguna. Parece que él no había aprendido disciplina alguna, que cuando vio todo ese dinero, cogió todo ese dinero, la relación del padre con el padre era tan pobre que cuando cogió ese dinero lo que hizo fue malgastarlo. Aleluya. Y comenzó a faltarle. ¿Y qué fue? Le faltó tanto, ¿verdad? Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella ciudad, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y eso era una cosa terrible. No quiero adelantarme a todo lo que vamos a estudiar. Pero el apacentar cerdos no era algo correcto para ese hombre. No estaba apacentando ovejas, estaba apacentando cerdos. ¿Está conmigo? Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos porque tenía que hambre, deseaba. Dice que él deseaba, pero nadie le daba. Y desear comer algarroba, hermano, era algo, porque la algarroba era algo que se le daba a los animales, no se le daba a los seres humanos. ¿Por qué? ¿Alguien que me diga? ¿Alguien sabe? La algarroba, la corteza es tan dura que el animal es el que puede masticar eso. Cuando uno lanza algarroba, eso es durísimo. Eso puede embaratarlo la quijada de un cerdo, pero no está diseñado para que un hombre muerda eso. Y él aún deseaba eso, hermano. Terrible. Era comida de animales, de cerdos. Mire eso. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le dio. Y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros.
Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y lo besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad lo mejor del vestido y vestirle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo y comamos y hagamos fiesta, porque este es mi hijo, muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse, y su hijo mayor estaba en el campo. Y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas, y llamando a uno de los criados, le preguntó qué era aquello. Él le dijo: tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y rogaba que entrase, mas él respondiendo, esto es muy importante aquí, se enojaron, ¿verdad? Se enojaron. Hay que ver quién fue el que se enojó. ¿Qué es lo que nos quiere decir esta parábola? Y no quería entrar. ¿Qué tipifica ese hijo, el hijo mayor, verdad? ¿Qué tipifica? Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase, mas él respondiendo dijo al padre: he aquí tantos años te sirvo, te sirvo. Es el asunto de servir, hermano. Cuando se sirve de esa manera, no es correcto, y estaremos hablando un poco de eso. Cuando no se sirve con amor, se sirve como si fuera un esclavo, y los hijos no son esclavos, los hijos sirven por amor. El esclavo sirve porque es esclavo, pero el hijo hace lo que el padre le diga por obediencia, por amor. Hay mucha gente que todavía sirve porque son esclavos, porque piensan que si no hacen lo que el padre diga, viene un castigo. Pero el hijo no tiene ese tipo de relación con el padre. El hijo tiene una relación de amor, una relación cordial, una relación de que yo hago lo correcto por amor, no porque estoy obligado. Es muy diferente, aleluya. Mas él respondiendo dijo al padre: aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, aleluya, que ha consumido tus bienes, aleluya. Y le dice: mas él respondió, dijo el padre: aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, ha hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo, el becerro gordo, él entonces le dijo: hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas, mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque este es tu hermano, era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Amén. Mira, vamos a estudiar esto, hermano, y preste atención porque voy por aquí con ese versículo 12. La petición de ese hermano, de ese hijo, del menor. La petición fue a pedir su herencia. Y el hijo menor estaba deseando implícitamente, cuando pedía la herencia, es lo que era deseando implícitamente la muerte de su padre. ¿Por qué? ¿Por qué? Las herencias se dan cuando el papá o el dueño fallece. Porque las herencias, correctamente, porque las herencias se reparten cuando muere el padre. Él le estaba pidiendo su parte que le dice que le correspondía, y el padre no había muerto todavía. O sea, eso fue un acto de rebelión extrema y rechazo a la relación familiar, si vamos a tomarlo de esta manera. Es un acto de rebelión, hermanos. Cabe mencionar que el padre le entregó la herencia a los dos.
La repartió los bienes a los dos, no fue a uno. Y esta parábola tiene que ver explícitamente con Dios Padre. Está hablando con Dios Padre y con los hijos. Muchas veces vemos esto como si estuviera hablando de lo único que utilizamos para hacer ilustraciones de cómo es que, por qué el Señor utilizó este tipo de parábola, pero era para llevarnos a entender la relación que tiene un hijo con un padre. Y ya vamos a ver por qué. Y eso nos hace hacer una pregunta. ¿El hijo estaba con el padre por lo que tenía o porque lo amaba? ¿Cuántos dicen? ¿Qué ustedes piensan? ¿El hijo estaba con el padre por lo que tenía o porque lo amaba? Por lo que tenía. Porque le pide y se va. A él no le importó el padre. A él no le importó dejando el padre ahí solo. A él no le importó absolutamente nada. Él quería lo que le correspondía y para irse. Despreció totalmente lo que el padre le estaba ofreciendo, quedándose al lado, ese hijo quedándose al lado de su padre. Estaba despreciando completamente. Es como yo digo que el torpe más grande, y no hay una persona más bruta en el mundo que Satanás. Porque el Señor le da belleza, le da posición, le dio de todo, mas sin embargo deseó la posición de su Dios. Mira eso, es tenerlo todo, pero yo no quiero todo, yo no quiero yo tenerlo todo porque estaba ahí. Estaba en una posición de privilegiada. Pero no se conformó con eso, quería sustituir a Dios. Quedarse con todo. Hermano, cuando uno lo tiene todo, uno no necesita nada más. Yo siempre dije, desde que yo me convertí, yo dije, wow. Cuando empecé a estudiar la palabra, yo dije, la verdad que el diablo es bruto, ¿eh? Porque ¿a quién se le ocurre, teniéndolo todo, desear lo que el jefe tiene? ¿Me comprende lo que le digo? Una cosa loca, hermano. Pero así de malo es el corazón de ese hombre, de ese ser, debo decir. El hijo sentía un derecho por lo que el papá tenía, sentía un derecho. Mira cómo le dice al padre. Y el menor de ellos dijo a su padre, padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Esto me corresponde a mí. Él sentía un derecho. Esto me corresponde a mí. Dámelo. Mira eso. O sea que él no se sentía hijo porque tenía una relación con su padre, sino por los beneficios que estaba adquiriendo. Y aquí es donde yo hago paréntesis y voy a utilizar esto para enseñar que hoy día hay que tener cuidado que los predicadores no estén enseñando más sobre el área de los beneficios que de la relación que se debe tener con Dios. Hoy vemos que se predica mucho de los beneficios, y la gente no tiene relación con Dios. Y eso es un sendo problema que está viendo, hermanos amados. Dele cráneo a eso. Hoy la gente busca al Señor por los panes y los peces, no porque amen a Dios. Usted sabe, hermano, que yo siempre me he quedado en el 1991 se formó la guerra del Golfo Pérsico y las iglesias hispanas se llenaban hasta de americanos buscando de Dios, porque decían que se iba a acabar el mundo. La iglesia yo pertenecía al Paso, Texas, se llenó. Se llenaban las iglesias, hermano. Y usted quiere ver cómo se busca a Dios. Cuando hay necesidad, se busca a Dios. Entonces, cuando se predica mucho, hermano, sobre los beneficios, más que con la relación que se debe tener con Dios, eso es un problema, porque la relación con Dios no puede ser basada en lo que Dios nos pueda dar. La relación que nosotros tenemos con Dios no puede ser basada en lo que Dios nos puede dar, hermanos. No puede ser basada. Es una relación vacía. Eso es algo que no hay una. Es como el que no ama a su esposa, pues la tiene como una esclava. ¿Me entiende? Porque él tiene un pedazo de ser ahí
El que ama a su esposa, hermano, o la esposa que ama a su esposo, vamos a decirlo así, la esposa que ama a su esposo no tiene a su esposo para que nada más le sirva el dinero, ¿me entiende? Las necesidades de una casa. Ese no es el propósito de casarse, hermano. Para eso se tienen sirvientas. ¿Me comprende? Yo no tomé a mi esposa para que ella fuera mi cocinera, porque para eso es restaurante. Yo no la tuve a ella para que hiciera compañía, porque el mundo ofrece cosas. Yo no la tuve a ella porque ahora mismo la gente tiene hijos y no están casados. Uno la tiene porque la ama. Y ese es el problema de hoy día, hermano, que la gente se casa con las cosas, o se casan o hacen relaciones por la necesidad, pero no por amor. Ay, me estoy gozando yo solo aquí. Me gocé yo solo, está bien, pues me gocé. Estoy solo, hoy estoy solo. A todos los que están escuchando por las redes, me siento solo. ¿Cuántos dijeron amén ayer en las redes? Sí, amados. Porque no me quiero sentir solo. Las personas se casan porque no quieren sentirse solos. O porque tienen que invertir, y con dos pues se puede mucho mejor. Qué sé yo, ¿verdad? Dinero. O porque necesitamos dos personas trabajando para poder acumular más dinero y más posesiones. La gente se casa por un montón de razones, ¿sabe? Hay historias de por qué la gente se casa, que eso no hay fin. Pueden haber un montón de razones, pero la razón que dos personas se casan es por amor. El Señor viene a buscar una iglesia que le ame a Él, no que esté buscando los beneficios que Él pueda dar, y que busquen a Dios nada más para obtener beneficios. Ahí es que buscan a Dios, y ese es el problema, hermano, que después quieren ser los primeros en la línea. Pero el Dios es tan misericordioso que los recibe. Dios es tan bueno. Hay que darle la gloria y la honra a Dios, porque Él sí que es bueno. La relación con Dios es más importante que los beneficios. Y de eso es que se trata esto, hermano. Cuando se aprende mal, la gente se frustra cuando no recibe lo que creen que le corresponde. Se frustran. Yo creo que esto me corresponde, porque yo soy un hijo de Dios, porque ese es mi padre, me corresponde, me comprende. Y cuando hablamos de Dios, pensamos, mucha gente hermano, se desenfoca cuando las cosas no le salen, hermano, quiero más bien decir, se juzga a Dios, se habla mal de Dios. Hay personas que han dejado la iglesia y han dejado toda su vida ministerial, hasta pastores han dejado iglesia, porque algo ha pasado que Dios no le ha satisfacido esa necesidad. Sí. Entonces, cuando se sirve por un beneficio, básicamente no está sirviendo, sino que está vendiendo ese servicio. Wow. Bueno, cuando se sirve por un beneficio, es un acto completamente egoísta. Porque está haciendo por recibir algo a cambio, es como te doy, pero dame. Entonces, básicamente está vendiendo el servicio, no está sirviendo de corazón. Sí, no puede ser ni siquiera amigo, porque un amigo está en las buenas y las malas. Hay personas que cuando se va el dinero se apartan de uno. ¿Cierto o no? La vida a través de los años uno aprende muchas cosas. Cuando ya no hay carro, hermano, yo tuve una situación en Alemania donde me quedé sin automóvil. Allí había frío, nieve. A las 5:30 de la mañana yo tenía que coger una guagua porque a las 6:30 teníamos que correr, hacer ejercicio. Y estaba en un campo metido por Alemania para el 1984. Tuve una situación con un automóvil y el que decía que era mi amigo no me daba hermano, yo tuve que un americano blanco me dio ride para mi trabajo, porque vivía un poquito lejos. Uno se sorprende cuando ya la bendición se va. Pero el que es amigo, el que ama, está ahí, es mucho más que un hermano, dice la palabra. Un amigo siempre está ahí. Eso es amistad. Y no importa lo que suceda, como que eso no lo toca a nadie. Esa amistad no la toca a nadie. Aunque pasen diferencia o no estén de acuerdo en cosas, eso no lo toca a nadie. Y así es que debe de ser. ¿Por qué? Porque se ama.
Dicen que un hombre bendecido puede tener uno o dos amigos en la vida. En la vida, dicen. En este caso, hermano, cuando una persona, pues como dice, está ahí por los beneficios. Bah, terrible. Vamos a continuar. El versículo 14 y 16, que ya leímos, dice que terminar alimentando cerdos representaba el nivel más bajo de humillación para un judío. Ellos no comen cerdo. Son como animales impuros. Pues ponerlos a apacentar cerdos, imagínense cómo se sentía esa persona. Pues todos estos animales eran ritualmente impuros. Su miseria es el resultado de buscar libertad lejos de la fuente de vida. Cuando la gente empieza a buscar, hermano, y es lo que yo siempre le digo, hermano, yo trato de decirle las cosas a las personas y no, mire, cuando una persona no le da lo que es de Dios, no estoy hablando de dinero, estoy hablando de tiempo. Uno le tiene que dar a Dios el tiempo, hermano. Nadie sobrevive, hermano, alimentándose de mil en ciento. Las cosas del Señor son como son. Ese es el resultado de buscar libertad. Él no se sentía libre. Hay gente que no se siente libre con el Señor. Ahí no se siente libre siguiendo al Señor, buscando a Dios. No se sienten libres. Se sienten libres dándole su tiempo al mundo. Pero a la iglesia, ¿me entiendes? Y a las cosas de Dios, a buscar de Dios, no se sienten libres. Yo no sé, yo quizás sea un extraterrestre, como dicen ahora, que existen por ahí. Pero yo me siento, cuando yo asisto a la iglesia, y siempre que asistí a la iglesia, hermano, por todos estos años yo sentía que un peso se me caía de encima. Yo siempre salía livianito de la iglesia. Yo salgo liviano de la iglesia. Es un tiempo que yo saco y me despejo mi mente, la dedico al Señor. Eso yo no lo puedo hacer en mi casa. Eso yo no lo puedo hacer en cualquier otro lugar. Eso es nada más el lugar donde el Señor dijo que se unieran, que estuvieran juntos, unidos, buscándose, aprendiendo de la palabra, las sinagogas de aquellos tiempos. Ellos se reunían a compartir la palabra. Muchas personas dicen, no, yo le sirvo al Señor como a mi manera. Pues no es la manera de Dios. La Biblia no dice eso. Búscame donde lo dice. No, busca donde lo dice exactamente lo que me diste. No existe. Es a tu manera, porque esa es la manera del hombre. La manera de Dios es que hay que buscar de Dios y tener hambre de Dios. Y si no, hermano, hay que obligarse. Porque hay veces que uno no tiene deseo, uno tiene que decir, yo tengo que buscar de Dios. Porque de momento pasa algo y las personas caen, hermano. Yo siempre digo que hay que recogerlos con palas. Caen y caen. Su resultado es el resultado de buscar libertad lejos de la fuente de vida. Quien da vida, quien da gozo. Él ya no quiso, el hijo menor no quiso la paz, tranquilidad y la seguridad que existía estando con el Padre. No la quiso más, no la deseo más, deseo otras cosas. Yo deseo otras cosas. Qué cuidado hay que tener. El versículo 17 dice que él volvió en sí, ¿verdad? Dice que volvió en sí. No es solo un arrepentimiento emocional, sino un reconocimiento racional de su condición. Él entendió, comprendió cómo se encontraba su condición. Se miró, lámpara es a mis pies tu palabra. Lámpara es a mis pies. La palabra cuando la palabra hace su efecto, ¿verdad? Nos alumbra los pies para saber dónde estamos parados. Y lumbrera el camino. Me alumbra el camino para donde yo debo de proseguir. Y él cayó en sí, volvió en sí. Wow, como que una luz lo iluminó, ¿verdad? Y le dijo, mira, ¿dónde estás parado? ¿Qué necesidad tú tienes de estar ahí? En tu casa hay en la casa de tu padre hay de todo. ¿Qué necesidad tú tienes? Los jornaleros comen mejor que tú. ¿Qué necesidad? Eso pasa cuando la gente se aparta de Dios. Cuando la gente se aparta de Dios, se encuentran por allá y después dicen, no puedo ir ni a la iglesia ni puedo estar en el mundo. No saben qué hacer. Y el enemigo los engaña y le da vergüenza y no quieren llegar a la iglesia jamás, porque la gente los va a mirar. Yo digo, hermano,
Qué bendición, le doy gracias a Dios de haber aprendido el evangelio como está escrito y que no me vendieron un evangelio ahí, hermano, porque no es lo mismo. Su plan original era regresar como jornalero, empleado, como un empleado él deseó regresar, no como hijo, reflejando que aún no entendía la gracia. Porque la gracia, hermano, el Señor no mira nuestra condición. Porque si mira nuestra condición, hermano, estamos perdidos. El Señor dice a Jesucristo, mira, vete, estoy aquí, ¿verdad? Diciendo como, ve allá, te vas a sacrificar por ellos y yo voy a aceptar tu sacrificio para no juzgarlos a ellos a una perdición perpetua, a estar por el fin de sus días en el infierno. Vete, yo voy a mirarte a ti, a través de ti yo voy a mirar a esa gente, a esas personas, a esos seres humanos que no me aman, yo los voy a mirar, pero cuando te ven a ti me van a amar a mí, porque van a ver tu sacrificio que tú vas a hacer por ellos. Le voy a dar comprensión. Hay quienes no comprenden lo que Jesucristo hizo por ellos en la cruz del Calvario. Todavía no lo entienden, que eso es un regalo que nadie puede ser suficiente bueno ni se puede pagar en esta tierra. No hay manera, porque nada es aceptable para el Padre sino el sacrificio del Hijo. No hay nada. El Padre no acepta nada más que podamos hacer. Cuando la gente se va a meter en la mente y va a entender que el Padre no acepta, no importa el sacrificio que se haga en esta tierra, el Padre simplemente no acepta nada que nosotros podamos hacer como sacrificio, como el sacrificio del Hijo, como el sacrificio del Hijo. Es el único sacrificio que Él, la única paga, es el sacrificio de Jesucristo, nada más. Así de simple. Un comentario sobre las herencias de hoy en día, ¿no? Cuando un padre hereda a un hijo en vida, los hijos se olvidan de los padres, incluso sin que le den herencia. Hay muchos hijos que se olvidan de los padres al tener mayoría de edad cuando salen. Y lo mismo pasa en la iglesia. Cuando obtienen el beneficio, ya no necesitan a Dios, pero cuando hay necesidad, entonces sí, hablan con Dios, tratan de venir a la iglesia. Es cuando pasa un temblor. Yo me acuerdo una vez en Honduras pasó un temblor de más de 7 grados y el siguiente día las iglesias estaban llenas. Siempre tiene que suceder algo para hacernos sentir lo frágiles que somos ante la vida y ante Dios. Y no es lo mismo entrar a una iglesia de esa manera que, ¿verdad? Porque bienvenidos sean todos, ¿verdad? Pero uno se siente tranquilo cuando pudiera suceder algo, pero uno está con Dios. Dice, bueno, Señor, tú estás conmigo, y uno se siente en paz. No es que uno esté comprando el favor de Dios. No, es que uno se encuentra haciendo lo justo y lo correcto, que es estar sirviéndole a aquel que nos salvó. ¿Están conmigo? Eso es justo. Pero que es justo yo me sentiría que cuando me pasara algo, entonces busco de Dios. Bueno, ahora voy a buscar del Padre, porque ahora no tengo dinero para gastar en rameras, en comida y todo lo que despilfarré. Ahora voy a buscar del Padre. Pues él se sintió bien, él se sintió avergonzado. Él estaba avergonzado de buscar al Padre, estaba en lo correcto. Él sintió vergüenza, él no se sentía ya un hijo. Él estaba en lo correcto. Así se debe sentir la gente cuando viene y se reconcilia con Dios. Yo no me siento bien. Yo estoy, ¿verdad? Fallé. Dios me dio de todo y lo rechacé. Así de eso es arrepentimiento. Eso a lo menos está razonando y decir, ok, yo voy a regresar, voy a pedir perdón. Y eso es arrepentimiento. Me gozo, hermano. Entonces lo ubican al esfuerzo propio, no a la bendición ni a la gracia de Dios. Sino que como yo trabajo duro, entonces yo me lo he ganado, yo me lo merezco. Yo me lo merezco. Incluso en la parábola vemos cómo el hijo le dice, yo te he servido por varios años, he obedecido tus mandamientos y ¿por qué ahora estás haciendo fiesta? Porque él se sentía que se merecía lo que el padre tenía, que se lo había ganado. Exacto. Y eso es un punto, ya mismo vamos a tocar ese punto, está bien fuerte. Pero ya acá estamos casi aquí, mire esto, por ahí.
Mire esto. Volvió en sí. Su plan original era regresar como un jornalero, un empleado, no como hijo, reflejando que aún no entendía la gracia. La relación con el padre de este joven estaba tan equivocada que él pensaba que al perder toda la herencia, perdería también al padre. Mire eso. Él pensaba que iba a perder el padre porque lo perdió todo. Porque todo dependía de eso. Cuando la gente tiene puestos los ojos, no en el autor y consumador, sino en los bienes, en el dinero. Como yo digo, adorar a Dios con $20 en el bolsillo es bien fácil. Con $100 es mucho mejor. Pero cuando no se tiene nada o cuando se está pasando, hermano, es la difícil. Es la difícil. Lo mejor que uno puede hacer es abrazarse y decir, bueno, Señor, en tus manos estoy. ¿Me comprende? En tus manos estoy. Mire esto. En el versículo 20 dice que el padre corrió porque en la cultura de la época no era digno que un anciano corriera. Pero al hacerlo, el padre asume la vergüenza para proteger a su hijo del posible rechazo del pueblo. Como el pueblo sabía lo que había hecho, lo iba a rechazar, pero el padre se adelantó y lo abrazó. Y mire los regalos que le dio. Los regalos no son lujos, sino símbolos legales de restitución. Lo restituyó. Hay que amar a Dios. Le dio el mejor vestido. ¿Cierto o no? Versículo 22, ¿quién lo puede leer? Léame el versículo 22 ahí. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle. ¿Y después? Poned un anillo en su mano y calzado en sus pies. ¿Por qué? Porque el vestido era restaurando el honor. Quítale esas ropas, lo restauró, lo vistió, como el Señor nos viste a nosotros de santidad, nos viste, nos tiene que vestir, como nosotros, seres como nosotros, vestirnos nosotros. El Señor nos viste. El anillo, la autoridad delegada, es un sello legal. Este es mi hijo. Ponle el anillo, ese es mi hijo. Mira eso, pensaba que el padre lo iba a rechazar y mira cómo lo recibe. Aquí vemos la misericordia de Dios, porque esto tiene que ver con Dios, no con el hombre. Simplemente que damos ejemplos para nosotros humanamente comprender esto, como el Señor lo hizo a través de la parábola. Las sandalias, distinción de un hombre libre, porque él no era esclavo. Los esclavos iban descalzos. Él ya no vivía bajo la esclavitud, regresó con el Padre. Bajo la esclavitud del pecado ya no vivía, regresó con el Padre. ¿Están conmigo? Nosotros recibimos la verdad y somos verdaderamente ¿qué? Libres. Distinción de un hombre libre. Tenía sandalias, no andaba descalzo como los esclavos. Aleluya. Ahora, viene el hijo mayor, el pecado ¿verdad? Versículo 25 al 30, y hubo murmuración. Y esto representaba, y el Señor le estaba hablando de los fariseos y los escribas. Aunque físicamente estaban en casa, su corazón estaba lejos de ellos, de Dios. Sirve por obligación, porque Él dice, tantos años te sirvo, tantos años te sirvo. Por eso yo digo, uno sirve al Señor, pero no con una connotación de esclavo, sino de amor, de hijo. Yo le sirvo a mi Padre, no le sirvo como esclavo, le sirvo como hijo. Son dos cosas diferentes. Uno tiene que pasar de ser esclavo a ser hijo. Las cosas que hacemos como padre las hacemos porque amamos. No las hacemos por respeto, mero necesidad, obligación. No las hacemos porque es lo correcto a un ser que amamos. Hay cristianos que todavía se creen esclavos. Nunca se han sentido hijos. Aleluya.
Y le dice, no, 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 ponle las sandalias, porque no. Pero los fariseos, pues mira, es como el hijo mayor, le dice, tantos años te sirvo. Sí, pero no por amor. No por amor. ¿Ves? El rechazo al hermano, al referirse a él como ese hijo tuyo, que aparece en esos versículos, en lugar de mi hermano, rompe el vínculo familiar. Uno pensaba que el corazón del muchacho que se fue, del hijo pródigo, que lo desperdició todo, estaba mal. Pero el de este muchacho estaba peor. Porque este no se estaba, ni siquiera sentía misericordia por su hermano, que lo había perdido todo, que estaba llegando en vergüenza, que estaba teniendo que se había humillado delante del padre. Y aunque el padre lo recibió de esa manera, yo me imagino que se sentía mal. Porque mira cómo el padre me está recibiendo, me está cambiando y todo el mundo está viendo esto. Y la fiesta que hubo, estaba la gente mirando. Pero lo que Dios está esperando del cristiano es que cuando suceda eso, ¿verdad? Que venga una persona que esté perdida, una persona que se haya apartado, uno lo reciba y hermano, nueva criatura somos. Eso no podemos cargarle a aquella persona, aquello era esto, o mira lo que hizo. Esa persona no se puede hablar de eso, porque el Padre es el que lo recibe y lo viste nuevamente. Para el Padre eso era, mire, le dio mejor vestido, anillo y sandalias, olvídese. Honor restaurado, sello legal, y ahora tienes sandalia de hombre libre. Bendito sea Jesús. Esta parábola, hermano, aquí se ve la gracia dada al otro como una injusticia. El hermano, la gracia, mire este punto, la gracia que Dios estaba, o el Padre, estaba otorgando al hijo menor. El hijo mayor la veía como una injusticia. ¿Cómo es posible que a tú estés celebrando esto, le estés dando todo esto y yo que siempre estoy aquí? Esto no es justo. ¿Cómo? O sea, que este muchacho que estaba con el padre estaba más perdido que aquel que estaba allá. Este estaba bien, este sí que estaba perdido porque este veía, cuando el padre liberta es porque eso, primero, eso es del padre y el padre lo da a quien quiere. Y si del padre le da la salvación a aquel que estaba bien perdido, que anduvo en el mundo hizo y Dios lo salvó y ahora lo hace siervo, pues a ese Dios eso el Señor es el que decide. No te tenía egoísmo en tu corazón. Pensaba que justicia es juzgar al que está mal. Si el que está mal, el Señor se encarga de restaurarlo a la amistad que Dios quiere tener con el hombre a través de Jesucristo. Y nosotros no podemos meternos a eso porque el Señor da como Él quiere, a quien quiere. Es tremendo. Por eso es que Dios es maravilloso, porque por eso es que dice que el que más debe, mucho más ama. El que más debe, más ama. Usted ve una persona que Dios le ha perdonado de unos pecados terribles y usted los ve parados siempre, pero hay personas que parece que no entienden lo que Dios ha hecho con ellos, que se le hace tan difícil serle fiel a Dios. Se le hace tan difícil tener conversaciones con Dios, profundizar con Dios, serle fiel a Dios. Se hace tan difícil. Y eso hay que tener cuidado con eso, hermano. Por eso unos dan a 30, otros 60 y otros a 100. ¿Ves? Pero dicen, se supone que el que más se le perdona, el que más debe, más ama. Wow, mira esa otra parábola. Vamos a tocar eso después. La parábola termina con el padre rogando al hijo mayor que entre a la fiesta. No quería entrar a la fiesta. Jesús deja al final abierto para que sus oyentes, los fariseos, decidan si aceptarán la alegría del Padre por el regreso de los perdidos. Y hay que tener cuidado, hermanos. En la iglesia hay que tener cuidado que cuando entre gente que sabemos pues que necesitan mucho de Dios, recibirlos y rogarle a Dios que se mantengan firmes de una por todas. Que dejen de ser tan invariables, ¿verdad? Inconsistentes. Personas que son simplemente inconsistentes en las cosas de Dios. Y uno dice, Dios mío, que no vaya a suceder nada, que
vaya a dañar a estas personas, ¿verdad? En resumen, hermano, el hijo menor, pudiéramos verlo en los tiempos de Jesús como los publicanos y pecadores. Y los pecadores, los que cobraran los impuestos, como un Mateo. La gracia supera cualquier pecado tras el arrepentimiento, y hay que entender eso, y eso es lo que el Señor quiere que veamos a través de esta parábola, que la gracia supera cualquier pecado tras el arrepentimiento. El hijo menor vino arrepentido. Yo ni siquiera debería llamarme hijo. Yo no soy hijo. Yo quiero ir allí a ser uno de los siervos que trabajan allí en la heredad, ¿verdad? Del Padre. Ser un trabajador más, no ser hijo. Porque ese hombre no era trabajador, era el hijo. Él tenía los beneficios de toda de esa hacienda. Dios, hermano, tiene su amor, es incondicional, restaurador y proactivo. Ese es el amor de Dios. Y el hijo mayor representa fariseos y religiosos. La religión sin amor es una forma de estar perdido dentro de la iglesia. La religión sin amor, como los fariseos que estaban allí sirviendo supuestamente, pero no tenían amor. Eso es una forma de estar perdido dentro de la iglesia, hermano, o de la casa de Dios. Debo de decir, de la casa de Dios, de lo que es la iglesia. Hay personas sentadas en las bancas que ahora mismo están perdidos, hermano. Porque no tienen amor. Le servían a Dios, supuestamente le servían a Dios porque ellos estaban haciendo las cosas según ellos entendían debían de hacerse, pero no según la palabra de Dios. Ellos le añadieron a la escritura, ellos comenzaron a ganarse extra dinero haciendo todo ese tipo de locura, vendiendo animales para ser sacrificados. Esta gente hacía montones de cosas que no estaban escritas en la palabra. Empezaron a sacar beneficios. Y eso, aunque la persona dice, yo lo estoy haciendo por amor, hermano, hacer las cosas por amor, ¿usted sabe qué es? Hacer lo que es necesario para agradar a ese Padre. No es lo que uno entiende que deba de hacerse, es lo que es necesario hacerse. Eso es amor. Si no es un acto egoísta, lo que pudiéramos hacer sea en las circunstancias que fuesen. Si estoy pensando en que algo no me gusta y por eso yo no lo hago, eso no es amor. Yo no me quiero quedar en la heredad, le voy a pedir lo que me corresponde a mí yo hoy porque no me siento cómodo estando como Dios quiere, como el Padre quería. Y se fue y lo malgastó todo. Y el Señor tuvo que regresarlo a decir, ¿verdad que tú estabas mejor aquí? Hay que entender lo que es amor. Hoy día las personas, que recuerden, hermano, que en estos últimos tiempos el pecado va a aumentar. El amor de muchos se va a enfriar. Y la gente está definiendo lo que es amor muy diferente a cómo Dios define el amor. El amor no es hacer lo que me gusta, es hacer lo que es necesario hacer, lo que es justo hacerse. ¿Me comprende? Eso es amor. No es que no me gusta, no me gusta. ¿Cómo que no te gusta? Ok. Pues vete con la heredad. Cuando te encuentres mirando algarrobas y deseándolas porque no tienes que comer. Wow, desear un alimento de animal que no se puede ni masticar de tan duro que es. Está bien difícil. Cayó en sí y dijo, no, yo regreso a mi padre. Muchos hombres por ahí han dejado a una buena mujer porque no han encontrado, esto es así, han dejado buenas cosas, hermano, porque y mujeres también han dejado buenos hombres y después por allá miran para atrás y dicen, wow, si yo tenía oro, yo tenía oro y no sabía, como aquella gente que dice que ellos eran ricos y no lo sabían, eran ricos y no sabían, eran millonarios, trillonarios y no lo sabían. Y para cerrar debo decir que hay que servirle al Señor y estar contento con lo que Dios nos da.
Ser agradecido siempre. Y Dios reparte con justicia. Nunca desear lo que no es de nosotros, nunca desear algo que no proviene del Señor, nunca desear, si alguien tiene algo, nunca fijarnos en eso, ni darle mucha mente a eso. Porque el que trabaja mucho, poco tiene de Dios, hermano. Yo me he dado cuenta que el que da la vida, uno tiene 24 horas al día, uno tiene una condición física, uno tiene un solo cuerpo. Y si el tiempo, la salud física y los recursos, uno se lo da a una área de la vida, pues hermano, eso es como que levanta mucha pesa, ejercicio con este brazo. Va a fortalecer este brazo, pero entonces uno tiene que tener una simetría de tratar de hacer ejercicio en todo el cuerpo. Y así uno le da al Señor lo que el Señor, lo otro, pero hay personas, nunca mire los pastos de otros, porque a la distancia todo se ve verde. A la distancia todo se ve verde, hermano. Pero cuando uno se acerca hay que sacar un montón de hierba mala, ¿verdad? Hay que arrancarla y doblarse una a una no está fácil. Uno antes de mirar los pastos verdes de otros dice, uno nunca sabe, hermano. Uno, ¿verdad? Darle gracias a Dios, esto es lo que tú deseas. Señor, mis peticiones son estas por esta y esta razón. Y el Señor va bendiciendo. Sea en el área que sea, porque claramente no estoy hablando solamente de dinero, estoy hablando de lo espiritual, tanto lo material, tanto lo que fuese, hermano. Uno tiene que tener un balance cristiano, un balance divino, hermano. Dios es el que lo da, amén. Amén. Pues vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios. Continuamos aprendiendo sobre la palabra, tocando los temas un poquito más allá de lo que normalmente se tocan, ¿verdad? Buscando información histórica que nos dé entendimiento de por qué el Señor hablaba y expresaba a través de parábolas a estos hombres que entendían lo que él estaba diciendo, porque le hablaba de acuerdo a sus costumbres, comprendían totalmente. En el nombre de Jesús damos gracias a Dios, sí. Yo quería compartir también, Sí. Los hermanos saben lo que es una algarroba. No, yo iba a preguntar eso. Pues mira, una algarroba es una bellota así brown. La cáscara, que es algo bien duro, es brown. Y por dentro tiene como una pulpa amarilla, pero eso es apestoso. El guapinol para nosotros. Entonces. Eso es terrible. Y entonces dentro de eso amarillo tiene una pepa negrita, que con eso se hacían tortillas y cosas así. Pero eso es horrible, horrible. Entonces, al comerlo es como se te regosta toda la boca. Y es una cosa horrible, apestoso. Imagínense tratar de masticar eso. Y él llegó al punto que deseó eso. Eso en el nombre de Jesús. ¿Cómo se llama ya? Guapinol. Guapinol. Terrible cosa, hermano. Algunas veces pensamos que las cosas pueden estar difíciles. No. Si no hemos llegado a nivel de desear alimento como la de algarroba, que era para animales, tan dura de mascar que solamente un cerdo podía meterle mano. La quijada de un cerdo. Moler eso. Estamos bien. Vamos a darle gracias a Dios, ¿verdad? Amante Dios y todopoderoso, gracias te damos, Señor. Bendito eres, Señor, por tener la oportunidad de compartir tu palabra. Tu palabra es verdad. Te pedimos que quede en nuestro corazón escrito, Dios, que no se nos olvide. Podamos compartir en un momento dado con otros. Podamos sacarle provecho, Dios. Te lo estamos pidiendo en el nombre de Jesús, porque estos días necesitamos que tu Espíritu Santo nos recuerde todas las cosas, Padre. Lo deseamos de esa manera, Señor. En el nombre de Jesús te pedimos que al salir de aquí nos lleve a nuestros hogares en paz. Nos devuelvas a esta casa de oración en paz. Padre, esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios.